La tarde caía sobre Guadalajara con ese color anaranjado que tiñe el cielo antes de que la noche reclame su territorio. El Panteón de Belén, con sus muros de cantera desgastados por más de 2 siglos de historia, se erguía imponente en el corazón de la ciudad, custodiando los secretos de miles de almas que allí descansan. Entre sus pasillos silenciosos y sus criptas olvidadas, una leyenda susurraba su nombre desde 1889, la novia que nunca dejó de esperar. Rosa María Contreras había sido la joven más hermosa de Guadalajara. Su familia, de alcurnia y fortuna, había organizado para ella el matrimonio más esperado de aquella primavera. Pero la muerte llegó antes que el novio a la iglesia, y Rosa María fue enterrada con su vestido de novia, sus manos entrelazadas sobre el pecho, sosteniendo el ramo de flores que jamás llegó a lanzar. Desde entonces, dicen los trabajadores del Panteón, su espíritu vaga entre las tumbas, buscando algo que la vida le arrebató. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. En el año 2025, Daniel Moreno, un historiador de 32 años especializado en tradiciones funerarias mexicanas, llegó a Guadalajara con una misión específica: documentar las leyendas urbanas del Panteón de Belén para su tesis doctoral. Había leído sobre Rosa María en archivos polvorientos de la Biblioteca Pública del Estado, pero lo que encontró en esos documentos lo inquietó profundamente. Había inconsistencias en la fecha de su muerte, testigos que afirmaban haberla visto días después de su supuesto entierro, y una carta sin remitente que hablaba de un amor prohibido y un secreto que debía morir con ella. Daniel se hospedó en una casa colonial convertida en hotel, en el barrio de Analco, a pocos minutos del Panteón. Desde la primera noche, la ciudad parecía hablarle en susurros. El sonido de las campanas de la Catedral Metropolitana resonaba diferente, como si cada tañido arrastrara el peso de las almas en pena. Los tapatíos mayores que conoció en las cantinas cercanas le advirtieron con miradas cargadas de superstición: no vayas al Panteón después del anochecer, muchacho. Allá los muertos no saben que están muertos y algunos todavía tienen cuentas pendientes. Pero Daniel era un hombre de ciencia, o al menos eso se repetía a sí mismo cada vez que el miedo intentaba colarse entre sus convicciones. El primer día de investigación llegó al Panteón a las 9 de la mañana. Don Esteban Ruiz, el encargado del lugar desde hacía 40 años, lo recibió con una expresión que mezclaba curiosidad y resignación. «Otro que viene por la novia», murmuró el anciano, mientras abría el portón de hierro forjado, que crujió como huesos quebrándose. «Todos vienen buscando la tumba de Rosa María, pero nadie sale hablando lo mismo que cuando entró». Don Esteban era un hombre curtido por el sol y las historias. Su piel morena estaba surcada por arrugas profundas que parecían mapas de todos los entierros que había presenciado. Llevaba un sombrero de palma deshilachado y sus ojos, pequeños y penetrantes, brillaban con un conocimiento que iba más allá de lo cotidiano. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Daniel, ajustándose la mochila donde llevaba su cámara, grabadora y libretas. «Lo que digo es que este lugar tiene memoria propia, joven. Rosa María no está enterrada donde dice su lápida. Esa tumba es solo para los curiosos, para los turistas que vienen a tomarse fotos. La verdadera tumba está en otro lado, donde nadie va nunca». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y usted sabe dónde está?». El viejo lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. «Sé dónde está, pero también sé que no debería llevarlo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, literalmente. Esta ciudad está construida sobre capas y capas de historias que se negaron a morir.
El Panteón de Belén es solo la superficie. Pero Daniel insistió. Había venido desde Oaxaca específicamente para esto. Había dedicado 3 años de su vida a investigar las manifestaciones del duelo en la cultura mexicana, y no iba a detenerse por supersticiones. Le ofreció a don Esteban 500 pesos por mostrarle la verdadera tumba. El anciano negó con la cabeza, pero finalmente accedió, no por el dinero, sino porque, según sus propias palabras, algunos tienen que aprender por las malas que hay puertas que no se deben abrir. Caminaron por el laberinto de tumbas y mausoleos. El panteón era un museo macabro de la historia tapatía. Criptas neoclásicas con ángeles de mármol italiano, tumbas de revolucionarios con sus nombres casi borrados por el tiempo, fosas comunes donde reposaban las víctimas de las epidemias de cólera del siglo XIX. El sol de mediodía se filtraba entre los árboles de bugambilia que crecían salvajes entre las lápidas, creando un juego de luces y sombras que hacía parecer que las estatuas se movían. Después de 20 minutos de caminata, llegaron a una sección del panteón que Daniel no había visto en ningún mapa. Era una zona más antigua, donde las tumbas estaban tan juntas que apenas se podía caminar entre ellas. Las inscripciones estaban en latín, algunas en francés. Testimonios de una época en que Guadalajara soñaba con ser la París de México. Don Esteban se detuvo frente a una cripta cubierta de musgo y hiedra. No había nombre visible en la lápida, solo un símbolo extraño, una rosa entrelazada con un reloj sin manecillas. «Aquí está», dijo el anciano con voz queda. «Aquí descansa Rosa María Contreras, o al menos aquí descansan sus huesos. Su espíritu es otra historia». Daniel se arrodilló frente a la cripta y comenzó a tomar fotografías. La estructura estaba sorprendentemente bien conservada para tener más de 130 años. Las rejas de hierro que protegían la entrada estaban oxidadas pero firmes, y a través de ellas se podía ver una pequeña cámara mortuoria con un ataúd de madera oscura en el centro. «¿Por qué no está en la tumba oficial?», preguntó Daniel sin apartar la vista del ataúd. Don Esteban suspiró profundamente, como si estuviera a punto de contar algo que pesaba sobre sus hombros desde hacía décadas. «Porque Rosa María no murió de fiebre tifoidea, como dice la historia oficial. Murió porque su corazón no pudo soportar la traición. Su prometido, Ricardo Valenzuela, hijo de una de las familias más poderosas de Jalisco, la abandonó el día de la boda, pero no por cobardía ni por otro amor. La abandonó porque le revelaron un secreto que Rosa María había guardado toda su vida. Era hija ilegítima de un sacerdote y una india purépecha. En aquella época, en aquella sociedad, eso era suficiente para destruir no solo un matrimonio, sino toda una estirpe». Daniel dejó de fotografiar y miró al anciano con los ojos muy abiertos. «¿Quién le reveló ese secreto a Ricardo?». «Su propia madre. Doña Refugio Valenzuela nunca quiso que su hijo se casara con Rosa María, y cuando descubrió la verdad sobre su linaje, se aseguró de que Ricardo lo supiera minutos antes de la ceremonia. Rosa María esperó en el altar durante 2 horas. Cuando finalmente entendió que Ricardo no vendría, salió corriendo de la iglesia con el vestido de novia, arrastrándose por el polvo de las calles. Corrió hasta llegar a su casa, se encerró en su habitación, y 3 días después la encontraron muerta. Algunos dicen que fue el corazón roto, otros que bebió láudano. Nunca se supo con certeza. ¿Y por qué la enterraron aquí en secreto? Porque su familia quería ocultar la vergüenza. En la tumba oficial pusieron un ataúd vacío, hicieron un funeral público, lloraron lágrimas falsas, pero de noche, en secreto, trajeron su cuerpo verdadero aquí, a esta sección del panteón, donde se enterraba a los indeseables, suicidas, excomulgados, hijos sin padre.
La enterraron con su vestido de novia. Sí, pero también con algo más, con una carta que nunca pudo entregar. Daniel sintió que su corazón latía más rápido. Esto era exactamente el tipo de historia que su investigación necesitaba, pero algo en el tono de don Esteban le producía una inquietud visceral. ¿Qué decía la carta? El anciano se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente con un pañuelo raído. Nunca la leí, pero mi abuelo, que fue quien ayudó a enterrarla, me contó que Rosa María la escribió la noche antes de morir. Iba dirigida a Ricardo, y en ella le perdonaba todo. Le decía que entendía su decisión, que no lo culpaba, pero que su amor era tan grande que trascendería la muerte, que lo esperaría en este mundo o en el otro, hasta que él estuviera listo para amarla sin importar lo que dijeran los demás. Un silencio pesado cayó sobre ellos. El viento movió las hojas de los árboles cercanos y por un momento Daniel podría jurar que escuchó el susurro de un vestido de seda arrastrándose sobre la tierra. «Hay algo más que debes saber», continuó don Esteban, bajando aún más la voz. «Ricardo nunca se casó. Vivió el resto de su vida solo, atormentado por la culpa. Dicen que venía al panteón todas las noches, buscando la tumba de Rosa María, pero nunca la encontró porque no sabía que su familia había mentido sobre su ubicación. Murió en 1935, 46 años después que ella, y fue enterrado en el mausoleo de los Valenzuela, del otro lado del panteón. Desde entonces, los guardias nocturnos reportan cosas extrañas. Una figura femenina vestida de blanco que camina entre las tumbas. Una voz que llama Ricardo en la oscuridad. Flores frescas que aparecen sobre esta cripta sin que nadie las haya traído. Daniel tragó saliva. «Usted lo ha visto». «Una vez, hace 20 años, cuando me tocó el turno de noche. Vi a una mujer joven, hermosa, con un vestido de novia antiguo, parada exactamente donde usted está ahora». Me miró con unos ojos tan tristes que sentí que me arrancaban el alma. No dijo nada, solo señaló hacia el mausoleo de los Valenzuela y desapareció. Al día siguiente encontramos la cripta de Ricardo abierta, como si alguien hubiera intentado sacar el ataúd. Pero las rejas estaban intactas, sin señales de forzamiento. Desde ese día me niego a hacer guardias nocturnas. Daniel no sabía si creerle por completo, pero la sinceridad en los ojos del anciano era innegable. Pasó el resto de la tarde documentando la cripta, tomando medidas, grabando audio ambiental, haciendo anotaciones detalladas. Cuando el sol comenzó a ocultarse y las sombras se alargaron como dedos esqueléticos entre las tumbas, don Esteban le tocó el hombro. «Es hora de irnos, el panteón cierra a las 6». Pero Daniel no quería irse. Había una pieza del rompecabezas que faltaba, algo que su instinto de investigador le gritaba que estaba justo frente a él, pero que no podía ver. «Me dejaría venir de noche, solo 1 hora para grabar el ambiente nocturno. Es importante para mi investigación». Don Esteban negó rotundamente. «Ni por todo el dinero del mundo, joven. Este lugar de noche es territorio de ellos, no nuestro». Pero Daniel ya había tomado una decisión. Esa noche saltaría la barda y entraría al panteón por su cuenta. No iba a dejar pasar la oportunidad de documentar lo que podría ser evidencia de un fenómeno paranormal genuino, o al menos de comprender mejor cómo las leyendas urbanas afectan la psique colectiva de una ciudad. Regresó a su hotel y esperó hasta la medianoche. Se vistió completamente de negro, preparó su mochila con linternas, cámaras con visión nocturna, grabadoras y una brújula. Mientras se preparaba, revisó una vez más los documentos que había encontrado en los archivos. Había una fotografía de Rosa María, tomada semanas antes de su boda. Era efectivamente hermosa, ojos grandes y oscuros, piel morena clara, cabello negro recogido en un elaborado peinado. Pero lo que más le impresionó fue su expresión.
No sonreía. Miraba a la cámara con una intensidad que parecía atravesar el tiempo, como si supiera que su historia no terminaría bien. A las 12:30 de la noche, Daniel estaba frente a los muros del Panteón de Belén. La luna llena iluminaba las cúpulas de las criptas más grandes, creando un paisaje espectral. Las calles estaban desiertas, solo el ladrido lejano de perros callejeros rompía el silencio. Encontró un punto débil en la barda trasera donde los ladrillos estaban sueltos, y con algo de esfuerzo logró trepar. Cayó del otro lado sobre un lecho de hojas secas que crujieron bajo sus pies como huesos quebrándose. El panteón de noche era un mundo completamente diferente. Las sombras parecían más densas. Los ángeles de piedra parecían observarlo con expresiones acusadoras, y el viento que soplaba entre las tumbas sonaba como lamentos ahogados. Encendió su linterna y comenzó a caminar hacia la sección donde estaba la verdadera tumba de Rosa María. Cada paso resonaba con un eco antinatural. Grabó todo con su cámara, narrando en voz baja sus observaciones. Son las 12:47 de la mañana del 6 de enero de 2026. Me encuentro en el interior del Panteón de Belén, buscando evidencia de la presencia de Rosa María Contreras, conocida como la novia del Panteón. A medida que se adentraba en la zona antigua, la temperatura comenzó a descender notablemente. Su aliento se volvió visible en el aire frío de enero. Llegó a la cripta cubierta de hiedra y la enfocó con su linterna. Todo parecía exactamente igual que durante el día, excepto por un detalle que lo hizo detenerse en seco. Sobre la lápida sin nombre, había un ramo de rosas blancas frescas, con gotas de rocío aún brillando en los pétalos. Daniel se acercó lentamente, su corazón latiendo con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Las flores no estaban allí esa tarde, estaba completamente seguro. Las tocó, eran reales, no una alucinación. Las levantó con cuidado y descubrió que debajo había una nota escrita en papel antiguo, amarillento, con una caligrafía elegante del siglo XIX. Hoy tampoco viniste, mi amor, pero seguiré esperando. El tiempo no significa nada cuando el corazón es eterno. Tu Rosa María. Las manos de Daniel temblaron. La tinta estaba fresca. Esto era imposible, completamente imposible. Revisó su cámara para asegurarse de que estaba grabando. Lo estaba. Enfocó la nota y la leyó en voz alta para el registro. Cuando terminó, un sonido lo hizo girar bruscamente. Pasos. Pasos suaves, como de pies descalzos sobre tierra húmeda, acercándose desde la oscuridad. ¿Quién está ahí?, gritó Daniel, iluminando con su linterna hacia donde provenía el sonido. La luz reveló un pasillo estrecho entre dos hileras de tumbas antiguas. Los pasos se detuvieron, y entonces la vio. Al final del pasillo, medio oculta entre las sombras, había una figura femenina vestida de blanco. El vestido era antiguo, con encajes y bordados elaborados, manchado de tierra en el borde que arrastraba por el suelo. La mujer tenía el cabello negro suelto, cayendo sobre sus hombros, y su piel brillaba con una palidez antinatural bajo la luz de la luna. Daniel sintió que sus piernas no respondían. El miedo se apoderó de cada fibra de su ser, pero su curiosidad científica luchaba contra el instinto de huir. «¿Rosa María?», susurró casi sin voz. La figura levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, se clavaron en los de Daniel. Cuando habló, su voz era un susurro que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «No soy quien buscas, soy quien nunca dejó de buscar». Daniel retrocedió un paso, pero sus pies se enredaron con una raíz y cayó de espaldas. La cámara salió volando de sus manos y aterrizó en la tierra, pero la luz seguía encendida, enfocando ahora hacia arriba, hacia las ramas de los árboles. Cuando logró incorporarse, la figura se había acercado. Estaba ahora a solo 3 metros de él.
¿Qué? ¿Qué quieres? Tartamudeó Daniel. Quiero que encuentres lo que me pertenece, lo que me robaron. Ricardo nunca leyó mi carta porque su madre la interceptó. Nunca supo que lo perdoné, que lo esperaría eternamente. Murió creyendo que lo odiaba, y yo he vagado por 137 años sin poder encontrar paz, porque mi amor quedó inconcluso, sin cierre, flotando en el limbo entre lo dicho y lo no dicho. La figura extendió una mano hacia Daniel. Era translúcida, como hecha de niebla y recuerdos. Tú puedes ayudarme. Eres el primero en tanto tiempo que busca la verdad y no solo el morbo. La carta verdadera, la que escribí esa noche, está escondida en mi ataúd, pero para tomarla deberás abrir la cripta. Y al hacerlo liberarás algo más que papel y tinta. Liberarás 137 años de amor contenido, de dolor enquistado, de esperanza fermentada en desesperación. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando, pero al mismo tiempo, cada palabra resonaba con una verdad que iba más allá de la lógica. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque este año, el 15 de marzo, se cumplirán exactamente 137 años desde mi muerte, y 137 es un número que significa algo en el lenguaje de los números sagrados, aunque los vivos lo hayan olvidado. Es el momento en que las puertas entre mundos se vuelven más delgadas. Es mi última oportunidad de hacer que Ricardo, donde quiera que esté su alma ahora, sepa la verdad. Y necesito un vivo que sea mi mensajero. Daniel tragó saliva. ¿Y si me niego? La figura de Rosa María no se movió, pero la temperatura descendió aún más, tanto que Daniel pudo ver escarcha formándose sobre las tumbas cercanas. No te obligaré. El libre albedrío es sagrado, incluso para los muertos. Pero si te niegas, continuaré vagando, y cada año que pase, mi desesperación crecerá hasta que se convierta en algo oscuro, en algo que ya no recuerde el amor, sino solo el dolor. Y cuando eso suceda, este panteón se convertirá en un lugar donde ni los vivos querrán pisar, porque mi tristeza se volverá contagiosa, como una enfermedad del alma. No era una amenaza, era una advertencia. Daniel lo entendió con una claridad que lo aterrorizó. Se puso de pie lentamente, recogió su cámara y enfrentó a la aparición. ¿Qué tengo que hacer exactamente? La figura de Rosa María pareció aliviarse, como si un peso invisible se levantara ligeramente de sus hombros espectrales. Abre la cripta mañana cuando salga el sol. Los muertos no podemos tocar nuestras propias tumbas. Es parte de la maldición de no poder descansar. Encontrarás la carta en un compartimento secreto dentro del ataúd, junto a mi corazón. Tómala, léela y llévala al mausoleo de Ricardo Valenzuela. Colócala sobre su tumba y léela en voz alta. Ese simple acto de un vivo hablando las palabras de un muerto a otro muerto, romperá el hechizo que nos mantiene separados. Y luego, finalmente podré descansar, y Ricardo también. Nuestras almas encontrarán el camino que deberían haber tomado hace más de un siglo. La figura comenzó a desvanecerse como humo dispersado por el viento. ¡Espera!, gritó Daniel. ¿Cómo sabré que todo esto es real? ¿Cómo sabré que no estoy enloqueciendo? La voz de Rosa María llegó desde todas partes, y ninguna al mismo tiempo. Porque cuando abras la cripta, encontrarás algo que nadie más sabe que está allí. Junto a mi corazón encontrarás un anillo. Un anillo de oro con una inscripción en purépecha, el idioma de mi madre. Ese anillo fue el último regalo que mi madre me dio antes de morir y me hice prometer que lo enterrarían conmigo. Cuando lo veas, sabrás que nada de esto es locura. Es simplemente amor tratando desesperadamente de completar su historia. Y con eso,
desapareció por completo. Daniel se quedó solo entre las tumbas, temblando no solo por el frío, sino por la certeza visceral de que algo fundamental en su comprensión de la realidad acababa de quebrarse. No recordaba claramente cómo salió del panteón esa noche. Solo recordaba correr, trepar la barda con una urgencia animal y no parar hasta llegar a su hotel. Una vez en su habitación, revisó el video de su cámara. Todo estaba ahí. La nota con la caligrafía antigua, los pasos acercándose, su propia voz preguntando «¿Rosa María?». Pero cuando llegó a la parte donde la figura debería aparecer, la cámara mostraba solo estática y distorsión de audio. Era como si algo en su presencia interfiriera con la tecnología. Sin embargo, en el audio de fondo, muy débilmente, se podía escuchar una voz femenina susurrando las mismas palabras que él recordaba. «No soy quien buscas, soy quien nunca dejó de buscar». Daniel no durmió esa noche. Se quedó despierto, mirando el techo, tratando de procesar lo que había experimentado. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por su ventana, tomó una decisión. Iría a hablar con don Esteban. Necesitaba saber más sobre cómo abrir esa cripta y necesitaba un testigo, alguien más que confirmara que no estaba perdiendo la cordura. Llegó al panteón a las 7:30. Don Esteban ya estaba allí, barriendo las hojas secas de la entrada. Cuando vio a Daniel, su expresión cambió inmediatamente. «Usted entró anoche». No fue una pregunta, fue una afirmación. «Lo sé porque los perros guardianes aullaron toda la noche. Solo hacen eso cuando ella se manifiesta». Daniel asintió sin fuerzas para mentir. Le contó todo: el encuentro, las palabras de Rosa María, la petición de abrir la cripta. Don Esteban escuchó en silencio, su rostro impasible pero sus ojos revelando que nada de lo que Daniel decía le sorprendía. «Lo temía», dijo finalmente el anciano. «Cada pocos años ella elige a alguien. La mayoría huye después del primer encuentro. Usted es diferente. Usted quiere ayudarla. Eso habla bien de su corazón, pero mal de su instinto de supervivencia». «¿Me ayudará a abrir la cripta?». Don Esteban guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente suspiró profundamente. «Sí, pero con una condición. Haremos esto al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. La luz del sol ofrece cierta protección contra las fuerzas que puedan liberarse. Y traeremos a un sacerdote. El padre Ignacio de la parroquia de San Juan de Dios es un hombre sabio que entiende que hay cosas entre el cielo y la tierra que la iglesia oficial prefiere ignorar». Así fue como, 5 horas más tarde, 3 hombres se encontraban frente a la cripta cubierta de hiedra. Daniel, el historiador incrédulo que ya no estaba tan seguro de su incredulidad. Don Esteban, el guardián que había visto demasiado para dudar. Y el padre Ignacio Mendoza, un sacerdote de 60 años, con un rostro amable, pero ojos que habían presenciado la batalla constante entre fe y oscuridad. El padre Ignacio roció agua bendita alrededor de la cripta, mientras murmuraba oraciones en latín. Don Esteban usó un soplete para cortar la vieja cerradura oxidada de la reja de hierro. El metal cedió con un quejido que sonó dolorosamente humano. Cuando finalmente abrieron la reja y entraron a la pequeña cámara mortuoria, el aire se sintió diferente, denso, cargado de una energía que hacía que se erizaran los vellos de la nuca. El ataúd de madera oscura estaba sorprendentemente bien conservado. Tenía tallados elaborados de rosas y ángeles y una placa de bronce con el nombre real: Rosa María Contreras García, 1870-1889. Esperanza en el silencio. «¿Está listo?», preguntó don Esteban, su mano temblando ligeramente sobre el borde del ataúd. Daniel asintió. El padre Ignacio continuó sus oraciones, ahora en español, pidiendo protección y luz.
Con un esfuerzo conjunto, levantaron la pesada tapa del ataúd. Lo que vieron dentro hizo que todos retrocedieran un paso, incluso el padre. Rosa María Contreras yacía allí, preservada de una manera que desafiaba toda lógica científica o natural. Su vestido de novia, aunque amarillento por el tiempo, estaba intacto. Su piel, aunque pálida como el mármol, no mostraba signos de descomposición. Sus manos, entrelazadas sobre el pecho, sostenían aún los restos secos de lo que una vez fue un ramo de flores, y sus ojos, aunque cerrados, parecían estar a punto de abrirse en cualquier momento. «Esto es imposible», susurró Daniel. «El cuerpo debería estar completamente descompuesto después de tanto tiempo». El padre Ignacio se acercó con cuidado. «Hay casos documentados de incorruptibilidad en santos, pero esto es diferente. No es gracia divina lo que la preserva. Es algo más antiguo, algo que la voluntad humana puede hacer cuando se niega a aceptar el fin». Daniel, con manos temblorosas, se acercó al ataúd. Recordó las palabras de Rosa María, «junto a mi corazón». Con infinito cuidado, deslizó su mano bajo el cuerpo sobre el lado izquierdo del pecho. Sus dedos tocaron algo sólido, un compartimento. Presionó suavemente y escuchó un clic. Una pequeña sección del forro interior del ataúd se abrió, revelando un espacio hueco. Dentro había dos objetos: una carta sellada con lacre rojo y un anillo de oro con intrincadas inscripciones que Daniel no podía leer, pero reconoció como el alfabeto purépecha. «Dios misericordioso», murmuró el padre Ignacio. «Es exactamente como ella dijo». Daniel tomó ambos objetos con reverencia. La carta era liviana, como si el tiempo hubiera consumido parte de su sustancia, pero no su esencia. El anillo, en cambio, era sorprendentemente pesado, como si cargara el peso de todas las generaciones que vinieron antes de Rosa María. En ese momento, una brisa fría recorrió la cámara mortuoria, a pesar de que no había ventanas ni aberturas. Las velas que el padre Ignacio había colocado alrededor parpadearon. Y por un instante, solo un instante, Daniel juró ver una sonrisa formarse en los labios de la novia muerta. Cerraron el ataúd con cuidado, como si temieran despertar algo que era mejor dejar dormir. Salieron de la cripta en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de presenciar. Don Esteban volvió a sellar la reja, pero esta vez con un nuevo candado, uno que él mismo bendijo con una oración aprendida de su abuela, una mezcla de catolicismo y tradiciones indígenas que precedían a la conquista. Ya afuera, bajo la luz cegadora del sol de mediodía, Daniel miró la carta en sus manos. El lacre rojo tenía un sello, una rosa entrelazada con la letra R. Sus manos temblaban al sostenerla. «¿La abro ahora?» El padre Ignacio negó con la cabeza. «Léala cuando esté solo. Estas son palabras privadas, escritas en el momento más oscuro de un alma. Merecen ser escuchadas primero en soledad, con respeto. Después, cuando sea el momento, cumplirá su promesa. La llevará a Ricardo». Daniel asintió. Se guardó la carta y el anillo en el bolsillo interno de su chaqueta, cerca de su propio corazón, y se preguntó si esa era una coincidencia o si algo más antiguo que su voluntad consciente lo había guiado a hacerlo. «¿Cuándo debo ir a la tumba de Ricardo?», preguntó. Don Esteban consultó un calendario pequeño que llevaba en su bolsillo. «Hoy es 6 de enero, Día de Reyes. El 15 de marzo, como ella dijo, se cumplirán los 137 años. Pero yo le recomendaría que fuera antes. Cada día que pasa con esa carta en su poder, usted se vuelve más y más parte de esta historia. Y créame, joven, usted no quiere volverse parte de algo que ha durado más de un siglo. Este tipo de cosas tiene el poder de consumir a los vivos». Daniel pasó los siguientes días intentando regresar a su rutina de investigación,
pero la carta lo llamaba constantemente. La llevaba siempre consigo, sintiendo su peso como una responsabilidad que iba más allá de lo académico. Por las noches soñaba con Rosa María. La veía caminando por las calles de Guadalajara, buscando eternamente un rostro que nunca encontraba. La veía sentada en el altar de una iglesia vacía, con su vestido de novia manchado de lágrimas. La veía parada frente al mausoleo de los Valenzuela, incapaz de atravesar el umbral, porque las barreras entre los muertos son aún más infranqueables que las de los vivos. Finalmente, una noche, 8 días después de abrir la cripta, Daniel no pudo resistir más. Rompió cuidadosamente el sello de lacre y desplegó el papel amarillento. La caligrafía era hermosa, cada letra formada con el cuidado de alguien que sabe que estas serán sus últimas palabras. Mi amado Ricardo, si estás leyendo esto, significa que finalmente han pasado suficientes años como para que alguien se atreviera a abrir mi tumba. O significa que yo misma encontré la manera de hacer llegar mis palabras hasta ti, a través de los velos que separan este mundo del siguiente. No te escribo para reprocharte, no te escribo para hacerte sentir culpable, te escribo porque mi corazón, incluso ahora que late su último ritmo, no conoce otra forma de existir que amándote. Entiendo por qué no viniste, entiendo el peso de tu apellido, las expectativas de tu familia, el horror que debiste sentir al descubrir que la mujer que elegiste como esposa cargaba con la mancha de un nacimiento que nuestra sociedad considera vergonzoso. Pero ¿sabes qué es lo más triste, amor mío? Que esa mancha no me la causé yo. No elegí nacer de los amores prohibidos de un sacerdote débil y una mujer indígena fuerte. No elegí ser mestiza en una sociedad que valora la pureza de sangre por encima de la pureza del corazón. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de irse, me contó la historia completa. Mi padre, el padre Sebastián Contreras, era un hombre torturado entre sus votos y su humanidad. Mi madre, Xochitl, era una curandera purépecha de Pátzcuaro que llegó a Guadalajara buscando una vida mejor. Se conocieron cuando él fue llamado a dar los últimos sacramentos a un enfermo en el barrio donde ella vivía. Dice la historia que sus miradas se cruzaron y algo más antiguo que la iglesia, algo más primitivo que las leyes de los hombres, se encendió entre ellos. Yo fui el resultado de ese amor imposible. Cuando mi madre quedó embarazada, la familia Contreras, avergonzada, pagó para que yo fuera criada como huérfana, recogida por caridad. Mi padre nunca me reconoció públicamente, pero me dejó su apellido y una pequeña fortuna cuando murió, tratando de compensar con dinero lo que no pudo dar con presencia. Te cuento todo esto no para justificarme, sino para que entiendas algo. El amor real, el amor verdadero, no conoce barreras de clase, de raza, de circunstancia. Mi padre amó a mi madre con una pasión que destruyó su vocación y su paz. Mi madre lo amó con una devoción que la llevó a criar sola a una hija mestiza en un mundo hostil. Y yo te amo a ti, Ricardo Valenzuela, con la misma intensidad imposible con la que el sol ama a la luna, sabiendo que nunca podrán estar juntos, pero condenados a perseguirse eternamente en el cielo. No vine a este mundo pidiendo ser amada. No te pedí que me amaras, pero cuando me miraste por primera vez en aquel baile, cuando tu mano tocó la mía y sentí que mi corazón finalmente encontraba su hogar, supe que mi alma había estado esperando ese momento desde antes de nacer. Ahora me voy, no porque quiera morirme, sino porque vivir sin ti, sabiendo que me rechazaste no por quien soy, sino por quien fue mi madre, es un dolor que mi cuerpo ya no puede contener. Dicen que el corazón puede morir de tristeza. Yo soy la prueba de que eso es cierto. Pero aquí está lo que tu madre, con toda su preocupación por la pureza de sangre y el honor familiar, nunca entenderá. El amor no muere. Puede ser ignorado, puede ser rechazado, puede ser enterrado bajo capas de vergüenza y normas sociales,
pero no muere. Te esperaré, Ricardo. En este mundo o en el otro, te esperaré. No como una maldición, no como un fantasma vengativo de las historias que asustan a los niños. Te esperaré como lo que siempre fui para ti, una mujer que te amó con todo lo que era, libre de condiciones, libre de expectativas. Si alguna vez, en alguna vida, en algún momento, tu alma recuerda lo que tu mente rechazó, búscame. No entre los vivos, porque para entonces ya habré partido. Búscame en los momentos quietos, cuando tu corazón está en silencio y puedes escuchar más allá del ruido del mundo. Allí estaré, esperando como prometí, hasta que finalmente puedas amarme sin miedo a lo que dirán los demás. Y si nunca llega ese momento, si tu alma elige olvidarme como tu mente lo hizo, entonces simplemente desapareceré en la nada de la cual todos venimos. Pero al menos habré amado, al menos habré conocido, aunque fuera brevemente, lo que es sentir que tu existencia tiene un propósito más allá de ti mismo. Este anillo que dejo junto a mi corazón fue el último regalo de mi madre. Ella me dijo que había pertenecido a su abuela y a la abuela de su abuela, remontándose a tiempos en que nuestra gente vivía libre en las montañas de Michoacán, antes de que llegaran los españoles con sus conceptos de pecado y vergüenza. La inscripción en purépecha dice: Cuinchecua eratzi janjascataecha. El amor verdadero no conoce fronteras. Ese es mi legado, Ricardo. No las propiedades que dejaré, no el apellido robado que llevo, sino esta simple verdad. Amé verdaderamente, y ese amor no conoció fronteras, ni siquiera la frontera final entre la vida y la muerte. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para vivir sin ti. Pero más importante, perdóname por amarte tanto que incluso mi muerte llevará tu nombre. Tuya eternamente, incluso en el silencio del más allá, Rosa María Contreras, García P.D. Si hay una existencia después de esta, si nuestras almas se encuentran en algún lugar donde no existan las barreras que los vivos construyen, prométeme que esta vez me reconocerás. Prométeme que esta vez no dejarás que las voces de los demás sean más fuertes que la voz de tu corazón. Prométeme que esta vez tendremos nuestro baile de bodas, aunque sea solo bajo las estrellas eternas del universo infinito. Cuando Daniel terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza por una historia trágica de hace más de un siglo. Eran lágrimas de reconocimiento. Había algo universalmente humano en las palabras de Rosa María, algo que trascendía el tiempo, la cultura, incluso la muerte misma. Entendía ahora por qué su espíritu no podía descansar. No era venganza lo que buscaba, no era justicia, no era ni siquiera ser recordada. Era algo mucho más simple y mucho más complejo. Quería que su amor fuera reconocido. Quería que Ricardo supiera que lo había perdonado, que lo esperaría, que su amor había sido real y verdadero a pesar de todo. Daniel durmió esa noche con la carta bajo su almohada, y por primera vez desde su encuentro en el Panteón, no soñó con Rosa María caminando sola, la soñó sonriendo, como esperando que finalmente entendiera lo que necesitaba hacer. A la mañana siguiente, 14 de enero, Daniel decidió que era hora de cumplir su promesa. No esperaría hasta marzo. Cada día que pasaba, sentía el peso de la carta volverse más pesado, como si el tiempo mismo la estuviera impregnando de urgencia. Contactó a don Esteban y le dijo que iría esa tarde al mausoleo de Ricardo Valenzuela. El anciano guardián insistió en acompañarlo. Esto no es algo que deba hacer solo, joven. Cuando se trata con fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, siempre es mejor tener testigos. Los testigos mantienen anclados a los vivos en su mundo.
A las 4 de la tarde, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, Daniel y don Esteban caminaron hacia la sección del panteón donde se encontraban los mausoleos de las familias adineradas de Guadalajara del siglo XIX. El mausoleo de los Valenzuela era imponente, una estructura de cantera rosa con columnas neoclásicas, ángeles de mármol de Carrara custodiando la entrada y un vitral que representaba la ascensión de las almas al cielo. La puerta de bronce estaba cerrada con un candado moderno, pero don Esteban tenía llaves maestras de todas las secciones del panteón. La familia Valenzuela se extinguió hace décadas, explicó mientras abría la cerradura. Los últimos descendientes se mudaron a Ciudad de México en los años 60. Nadie viene a visitar estas tumbas desde hace más de 30 años. La puerta se abrió con un quejido que resonó en el silencio del panteón. El interior del mausoleo era oscuro y húmedo, olía a piedra antigua y tiempo detenido. Había nichos en las paredes, cada uno con una placa de bronce y un nombre. Don Esteban encendió una linterna y recorrió las placas hasta encontrar la que buscaban. Ricardo Alonso Valenzuela Mendoza, 1867-1935. Descanse en la paz que no encontró en vida. Daniel se quedó mirando la placa, así que Ricardo había vivido 78 años, 46 de ellos después de la muerte de Rosa María. Según la inscripción, nunca encontró paz. Eso significaba que su decisión de abandonar a Rosa María en el altar lo había atormentado durante casi medio siglo. ¿Listo?, preguntó don Esteban suavemente. Daniel sacó la carta de su bolsillo. Sus manos ya no temblaban. Había una claridad en lo que estaba a punto de hacer, una sensación de estar cumpliendo algo que había estado destinado desde antes de que él naciera. Ricardo Valenzuela. Comenzó Daniel, su voz resonando en el espacio cerrado del mausoleo. He venido a traerte las palabras que Rosa María Contreras escribió para ti la noche antes de su muerte, palabras que tu madre se aseguró de que nunca recibieras, palabras que han esperado 137 años para ser escuchadas. Y entonces comenzó a leer. Leyó cada palabra, cada frase, respetando las pausas que Rosa María había puesto, sintiendo el peso emocional de cada confesión. Cuando llegó a la parte sobre el amor que trascendía las fronteras, sintió que la temperatura en el mausoleo cambiaba, que algo invisible pero palpable se movía en el aire. Cuando leyó la última línea, prométeme que esta vez tendremos nuestro baile de bodas, aunque sea solo bajo las estrellas eternas del universo infinito. Su voz se quebró. Colocó la carta con cuidado sobre la placa de bronce que marcaba el nicho de Ricardo. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el panteón estuviera conteniendo la respiración. Y entonces sucedió. Una luz comenzó a brillar dentro del mausoleo sin fuente aparente. No era la luz dura de las linternas ni la luz suave de las velas. Era una luz que parecía venir de todas partes y ninguna, una luz que no proyectaba sombras, sino que las disolvía. Don Esteban cayó de rodillas, murmurando oraciones. En esa luz, Daniel vio dos figuras. Una era Rosa María, pero ya no con el rostro triste y desesperado que había visto en el panteón. Sonreía con una alegría que iluminaba su ser entero. La otra figura era un hombre alto, de porte aristocrático, que Daniel supo instintivamente que era Ricardo. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Rosa María. «Lo siento», susurró Ricardo, aunque Daniel no estaba seguro de si escuchaba con sus oídos o con algo más profundo. He vivido toda mi vida con el peso de mi cobardía. He venido a este lugar cada noche desde que morí, buscándote, pero no podía encontrarte porque no sabía que habían mentido sobre tu tumba. Rosa, mi amor, perdóname. Rosa María extendió su mano hacia él. Ya no hay nada que perdonar.
El tiempo de las heridas ha terminado. Alguien finalmente habló las palabras que necesitábamos escuchar. Alguien finalmente fue el puente entre tu silencio y mi espera. Las dos figuras se tomaron de las manos, y en ese momento algo cambió en la luz que las rodeaba. Se volvió más brillante, más cálida, y comenzó a elevarse hacia el techo del mausoleo, no como humo que se disipa, sino como almas que finalmente encuentran el camino que deberían haber tomado hace más de un siglo. Antes de desaparecer por completo, Rosa María miró a Daniel. «Gracias», dijo con una voz que ahora sonaba libre de todo dolor. «Gracias por creer cuando la razón te decía que no lo hicieras. Gracias por amar las historias de los muertos lo suficiente como para honrarlas. Tu corazón tiene el don de ver más allá del velo. Úsalo sabiamente». Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó. La luz se desvaneció. El mausoleo volvió a estar oscuro y silencioso. La carta que Daniel había colocado sobre la placa de Ricardo comenzó a desintegrarse, como si finalmente pudiera rendirse al tiempo que había ignorado durante 137 años. En segundos, se había convertido en polvo que una brisa inexplicable llevó hacia arriba, hacia afuera, hacia el cielo que se oscurecía. Don Esteban se puso de pie lentamente, apoyándose en la pared. Sus ojos brillaban con lágrimas. «En 40 años trabajando en este panteón», dijo con voz ronca, «he escuchado muchas historias, he visto sombras que no deberían existir. He sentido presencias que la ciencia dice que son imposibles, pero nunca había visto a dos almas encontrarse y partir juntas. Usted les dio algo que ni el tiempo ni la muerte pudieron darles: cierre». Daniel no sabía qué decir. Su mente racional luchaba por encontrar explicaciones: alucinación colectiva, sugestión, gases del subsuelo que causaban visiones. Pero su corazón sabía que lo que había presenciado era real, de una manera que iba más allá de la realidad física. Salieron del mausoleo en silencio. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Guadalajara con tonos de naranja, rosa y púrpura. Las campanas de la catedral comenzaron a repicar, marcando las 6 de la tarde, y su sonido ya no parecía cargar el peso de las almas en pena. Era solo el sonido de campanas, hermoso y simple, marcando el paso del tiempo para los vivos. Esa noche, Daniel regresó al hotel y escribió todo en su diario. Cada detalle, cada sensación, cada palabra. Sabía que nunca podría incluir esta experiencia en su tesis doctoral. Ningún comité académico la aceptaría como evidencia válida, pero también sabía que era la historia más importante que había documentado en su vida. Los días siguientes fueron extraños. Daniel se sentía diferente, como si algo en él hubiera cambiado fundamentalmente. Continuó su investigación en el panteón, entrevistando a guardias, registrando testimonios, fotografiando tumbas, pero ahora todo lo veía con ojos diferentes.